Nosotros queremos presentar en su conjunto dos temas íntimamente vinculados, porque por razones políticas así han quedado, que son los artículos vinculados al fideicomiso, el fideicomiso de integración social y urbana, y a los recursos para el Instituto de Colonización. El artículo 307, y esta es la primera aclaración que quiero hacer, autoriza al Poder Ejecutivo a constituir un fideicomiso, que no tiene por objetivo la regularización y relocalización de asentamientos. Lo hemos simplificado en eso. Tiene un objetivo más amplio. Obviamente que los asentamientos, que lo que definen con ese término es una relación entre la persona o la familia y la propiedad de la tierra, y no otra cosa que eso. Y hay entre ellos muy disímiles y distintos en sus condiciones, en su calidad urbana incluso. Pero más allá de eso, lo que establece el 237 dice que el fideicomiso tendrá como objeto el financiamiento de los programas de integración social y urbana de los barrios en situación de vulnerabilidad, con especial énfasis en el acceso a una vivienda digna de personas en situación de contexto crítico. También puede ser utilizado este fideicomiso para una cantidad de viviendas precarias, de muy malas condiciones, que no tengan necesariamente que estar construidas sobre un terreno ajeno, que hay que regularizar, que hay que comprar la tierra, que hay que reurbanizar. Situación que se da mucho en el interior del país y que merecen el mismo tratamiento, porque las personas viven en las mismas, en iguales y a veces en peores condiciones de aquellos que construyeron modestamente su vivienda en un terreno que de alguna manera y por alguna razón en algún momento ocuparon. Por lo tanto, creo que es un fideicomiso que tiene una visión integral de abordar soluciones para familias de contexto crítico que viven en viviendas vulnerables. Digamos, lo que tiene en el final último el mismo espíritu que tuvo Mevir en su creación. El artículo 238, que tiene una hoja sustitutiva con el número 13, establece los recursos para este fideicomiso. Y establece que el fideicomiso se financiará mediante la reasignación de 106 millones de UI de la transferencia prevista en el inciso segundo del artículo 7. Bueno, todos conocemos el origen de este monto, que acá no tiene tope, y asimismo lo recaudado en virtud de la enajenación de los inmuebles rurales, de acuerdo a las normas que aquí marca. Es decir, los dos impuestos que tenían como destino financiar el Instituto de Colonización. Uno de los cuales, en el destino Instituto de Colonización, tiene un tope presupuestal de 100 millones de pesos. Quiere decir que hoy Colonización tiene recursos de aproximadamente 20 millones de dólares por fuera de su gasto de funcionamiento habitual. Recauda unos 16 millones de dólares, 11 de los cuales financian su funcionamiento, 5 pueden ser destinados a otros fines, y lo que recibe de estos dos impuestos, uno de ellos con tope, son unos 15 millones de dólares más. Salen de allí, estos dos impuestos vienen a financiar el fideicomiso. Es verdad que uno de ellos sin tope, pero son los dos recursos fundamentales, aunque el mismo artículo establece que el Poder Ejecutivo podrá disponer otros eventuales nuevos aportes, además al referido fideicomiso. Estos dos impuestos que se transfieren en el segundo inciso, dicen en el artículo que tenemos distribuido, dicho financiamiento operará durante la vigencia del fideicomiso. Pero por algunas observaciones que se hicieron en la discusión en comisión resolvimos incorporar, y es el cambio que tiene la hoja 13,
una aclaración que agrega, culminado el cual volverá a su destino anterior. Es decir, lo que queda claro es que se va, pero en algún momento vuelve. ¿Cuándo? No lo sabemos. Porque no sabemos cómo se constituirá ese fideicomiso. Hay un monto que hay que definir, hay un financiamiento que hay que obtener, hay un interés y hay un plazo. ¿Será 10 años? ¿Será 12? ¿Será 15? Bueno, estas variables están allí. ¿Será un organismo, una institución financiera, será un organismo multilateral que tienen plazos más largos, con tasas más convenientes? Puede ser. Lo cierto es que aquí dejamos claro que algún momento, cuando culmine, vuelve. No es que no lo financia más y entonces no tiene destino y por lo tanto su destino natural puede ser rentas generales. Su destino final es volver a colonización. Está claro que el artículo 239 deja prevista la posibilidad de que el fideicomiso se convierta en un fideicomiso financiero. Y esta es la razón, y por supuesto emita títulos valores. Y esta es la razón fundamental, aunque no es la única, para preferir la recaudación de estos dos impuestos antes que una partida de rentas generales. Porque obviamente aquí hay una ingeniería, se va un recurso y viene otro. ¿Por qué no se hizo diferente? Bueno, porque los fideicomisos, y lo saben aquellos que han pasado de una manera o de otra por los gobiernos departamentales, tienen mayor posibilidad de constituirse cuando son financieros si la garantía es una renta afectada, como es la recaudación de un impuesto, más que una partida presupuestal. Sin duda que también se registran diferentes. Si es una partida presupuestal, se registra como endeudamiento público. Si no lo es, no se registra como tal. Y la deuda del país, que ha crecido incluso más de lo que preveíamos, porque en esta misma rendición de cuentas se propone por parte del Ejecutivo y se ha otorgado aval parlamentario un aumento del tope de deuda previsto. Bueno, los recaudos que se puedan tomar para que esa deuda no siga aumentando y por lo tanto generando riesgos a la calificación que tiene Uruguay por las calificadoras de riesgo, parece también prudente y mejor. Y no es este el único instrumento que evita el registro de una deuda como deuda pública. Lo habíamos dicho en comisión, las PPP tuvieron desde su nacimiento, no en Uruguay, precisamente que al quedar comprometido el pago de la misma en el presupuesto nacional, como están consagradas partidas para enfrentar algunas de las PPP que están en ejecución o se han ejecutado y se están pagando, no registra como deuda pública. Y sin embargo es deuda, pero se integran como parte del gasto corriente del Estado. Por lo tanto, es más conveniente hacerlo así. No lo vamos a ocultar, como no podemos ocultar el monto de endeudamiento creciente que tiene el país. Esta es la manera que nosotros encontramos para enfrentar un desafío importante que los tiene además de la norma. El gran desafío que vendrá ahora es el de poder ejecutar esos recursos. Para eso se requieren recursos humanos, calificados en muchos casos, y no solo la tarea de urbanistas, arquitectos, ingenieros, agrimensores, sino sobre todo de muchísimos trabajadores sociales y de una fuerte ingeniería integral de trabajo social para poder abordar las consecuencias de la regularización, que requiere relocalizaciones, mudanzas de personas y de familias a otros lugares, con todo lo que ello implica. Se vive, muchas personas en situaciones muy precarias, pero al mismo tiempo resisten la posibilidad de mudarse del lugar al que están familiarizados, del que tienen cerca sus ingresos, su forma de vida, etc. Ejecutar estos planes, todos los que le ha tocado hacerlo saben que es muy complejo. También es verdad
que hay experiencia acumulada, no solo en los gobiernos nacionales desde muchos años. El PIAI, el gobierno de Jorge Valle, comenzó una experiencia de esta naturaleza, pero también los hay en las intendencias, varias de ellas. La de Montevideo es una, conozco experiencias, la de Maldonado es otra, con experiencias de enorme porte, exitosas, pero con obstáculos que han tenido que vencer y aprender sobre la marcha. A colonización, y ya nos vamos entonces a los artículos 306 y 307, que hay que mirarlos en su conjunto, se le asigna una partida presupuestal de 15 millones de dólares anuales a partir del ejercicio 2022. Por lo tanto, al ser a partir del 2022 y al ser anuales, para que quedara claro, quedan planilladas y van más allá, no solo del 22, sino de este gobierno. Es una partida presupuestal permanente. Esa partida presupuestal, para que quedara claro, le hicimos algunos cambios a estos dos artículos que están en las hojas 16, que cambia al 306, y 14, que cambia al 307. La hoja 16 no tiene misterio. Lo que establece es igual al primer inciso del que tenemos en el repartido, del que aprobó la comisión. Asígnase en el inciso 21, subsidios y subvenciones, unidad ejecutora 002, Presidencia de la República, en la fuente de financiamiento 1.1, rentas generales, para el Instituto Nacional de Colonización, con un destino definido, con destino a la compra de tierras, un monto anual de 135 millones de UI a partir del año 2022. O sea, 15 millones de dólares. Esto es igual. Lo que hicimos fue retirar el segundo artículo porque el financiamiento de esos 15 millones de dólares está en el 307 parcialmente y está consagrado desde otra fuente en el 306 que tenemos en el repartido, desde otra fuente. Entonces preferimos dejar el actual artículo 306 claramente con la asignación presupuestal y en el 307, que ahora es la hoja 16, la hoja 14, definir cuál es la fuente de financiamiento de esos 15 millones de dólares. Y establece entonces el inciso tercero, cuarto, no sé cuál es, de esta hoja 14, la nueva redacción del 307, dice: a los efectos de financiar la asignación de impuestos en el artículo anterior, el que acabamos de ver, reasígnase la partida presupuestal asociada al programa de referencia creada por el 255 de la 18.172, esta es una, y de la partida dispuesta por el artículo 233 de la ley 19.535 y el artículo 317 de la 19.670, y establece el monto de 165 millones de pesos para este segundo caso. La primera financia unos 11 millones de dólares. La segunda, lo que falta, unos 4 millones de dólares. Voy a empezar por la segunda. La segunda lo que destina son 165 millones de pesos de una fuente que estaba prevista originalmente para pagar sentencias judiciales. En el año 2016, mejor dicho, en la rendición de cuenta del año 2016, se previó por única vez una partida para la sentencia para pagar los convenios con los funcionarios judiciales de los litigios procedentes de la rendición de cuentas o... no me acordé que tenía tiempo para esto tan complejo. Me da la palabra y le concedo una interrupción.
Haya anotado, señor senador Botana. Le pido redondee. No puedo redondear, pero Estás tú antes. Ningún problema en que se anote Botana y le dé una interrupción al ahí está. senador Gandini. Senador Que se anote Botana. otro, que se anote Senador, otro. Botana va a hablar. senador Botana le da una... Se anota el senador. Senadora Aciaín le da una interrupción. Concede Gracias. una interrupción al senador Gandini. Gracias, senadora Yaín. Pido disculpas al cuerpo. Este es un tema que más vale perder un poquito de tiempo en él porque después estaremos, si no, muy entreverados. En el año 2016, el artículo en la rendición de cuentas del 2016, que rige a partir del 1 de enero del 2017, el artículo 233 de la 19.535, estableció una partida por una sola vez de 160 millones de pesos para los convenios que surgían de aquel litigio, para los ejercicios 2017, 2018 y 2019. Por otro lado, el artículo 317 de la ley 19.660 otorgó otra partida por una sola vez para el 2018 y 2019 de 660 millones de pesos y 540 millones de pesos respectivamente, destinadas al pago de los convenios judiciales. Recordarán quienes participamos en esto la complejidad y la ingeniería de aquel momento, porque era un convenio al que tenían que adherirse una cantidad de funcionarios, no sabían cuántos se iban a adherir y se hizo una previsión que no se sabía si iba a alcanzar o si iba a sobrar. Sucedió que por error, que sucedió en la administración anterior, pero un error que puede cometerse sin problema, esta partida se registró en los términos presupuestales como TC3. Es decir, una partida que era por única vez quedó registrada de tal modo que en el 2019 quedó registrada como TC3 y por lo tanto como partida permanente. Vencido el 2019, el año 2020, que fue el año de este primer gobierno que no tenía presupuesto espejo se replicó y quedó como partida también para el 2020. En la ley de presupuesto nacional, dado que no se conocía todavía con certeza la situación de algunos colectivos, y recordarán que en el presupuesto nacional volvimos a generar un nuevo convenio con funcionarios, y no sabíamos todos los que se iban a enganchar en él, incluso estaban los actuarios con muchas dudas si se iban a sumar, se presupuestó de forma permanente para el periodo 2020-2024 y de modo permanente. Es decir, que el crédito está firme, está en el planillado, por supuesto, y está disponible. Tanto está disponible que ya en el 2020, en el presupuesto nacional se usó como fuente de financiamiento para algunos incrementos que tanto diputados y en algún momento senadores le agregamos al presupuesto nacional y lo financiamos con esas partidas. Esas partidas tienen recursos todavía. Con todo, los convenios que allí se financiaron no salieron de este artículo 317, sino de aquellos 670 y 540 millones. Es decir, que tienen financiamiento aparte. Estos quedaron sin utilizar para los convenios. Y por supuesto que tienen recursos. Es más, estos 165.975.000 no son todos los que tienen. Todavía quedan recursos. Obviamente que no le voy a decir cuántos, porque no crezca la ansiedad, esa tendencia que tenemos por usarlos todos. No, la verdad que tampoco los tengo muy claros, pero sí, de los cuales acabamos de usar 20, que son los de INISA que acabamos de votar en el artículo que votamos en común. O sea que van a quedar allí unos 13 millones todavía. Es decir que entonces una parte de lo que va a financiar colonización sale de estas partidas, que obviamente son reasignaciones y por lo tanto no generan aumento presupuestal. Sin embargo, generan aumento de caja, obviamente, porque estaban en el presupuesto previsto, pero no se gastaban.
Es decir, en términos sencillos, aumentan el gasto y por lo tanto la diferencia entre ingresos y egresos previstos y van a aumentar el déficit. La primera parte se financia sustituyendo al MIDES por el Ministerio de Economía directamente para financiar la obligación que tiene el MIDES. El MIDES define las pensiones a la vejez que luego el Banco de Previsión Social, desde su función operativa, va a pagar. Una nueva, gracias por la nueva. El Banco de Previsión Social va a pagar por cuenta y orden de quien define, con criterio social, quienes perciben esas pensiones. Luego el MIDES, desde sus propios recursos disponibles en un crédito, va a transferir al final del año la totalidad de lo que el BPS pagó. De esta forma, lo que se hace es sustituir al MIDES por el Ministerio de Economía y Finanzas. Dice el primer inciso de este 307, el mencionado subsidio será servido por el Banco de Previsión Social con los fondos que al efecto le transfiera, y donde decía el MIDES, dice el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 47 del decreto, ¿verdad?, del 76. Alguien preguntaba, bueno, pero ¿dónde está la autorización presupuestal de los recursos para que el MIDES pueda disponer, el Ministerio de Economía pueda disponer ahora de recursos para pagarle al Banco de Previsión Social? Y está en este artículo 47, que es una rendición de cuentas, la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 75, digamos que decreto ley, que es la más genérica de todas las que refieren a esto. Autoriza al Poder Ejecutivo, en acuerdo con el Ministerio de Economía, a atender las insuficiencias financieras de los organismos de previsión social estatales, debidamente justificadas ante la OPP. Todos sabemos que al BPS no le alcanzan sus propios recursos para pagar su presupuesto y por lo tanto no hacemos un presupuesto cada año para pasarle lo que le falta. Hay una autorización general que autoriza y a la vez obliga a que el Ministerio de Economía cubra la diferencia, y siempre la cubre. ¿Y qué está diciendo acá? Bueno, Economía va a cubrir también esto como parte de lo que le va a faltar al BPS. Así que el BPS no va a tener que disponer de recursos propios, porque además no los tiene liberados, sino que va a utilizar los recursos que por el mismo modo, medio y respaldo legal que se le pasan todos los demás que necesita, se le pasará a este. Por eso dice, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 47 del decreto ley. Y esta es la ingeniería, no tiene mucho más misterio. Tenemos acá las planillas, tenemos la disponibilidad, si se quieren ver, si quieren se las podemos alcanzar, luego a los coordinadores de bancada. Pero tenemos la disponibilidad para cada uno de los ejercicios en cada una en la partida principal, que es la que corresponde a lo disponible para pagar los convenios judiciales. Es decir, que nos podrá gustar o no, podrá ser mejor o no, pero lo que quiero dar tranquilidad al cuerpo es que se cumple con la normativa, los recursos están disponibles, los créditos están y están presupuestados de modo permanente y no han sido utilizadas. Y por supuesto que en ambos casos aumentan el gasto y están cubiertos dentro de la normativa presupuestal y dentro de la iniciativa que el Poder Ejecutivo envió. Creo que desde ese punto de vista se cumple.